Termina la participación de la selección guatemalteca tanto en la Copa Oro como en la segunda ronda de la clasificatoria mundialista. Y hoy me traigo a uno de los mejores, hablando de fútbol guatemalteco, para revisar cómo fue este verano guatemalteco en el fútbol. Sin más ruedos, dijo el vaquero, comenzamos. Sean bienvenidos un día más aquí al canal de Andrés Artiles. Aquí su servidor está encantadísimo de verlos un día más, y es que hoy no vengo solo, vengo acompañado para hablar de un tema del cual no recurro a hablar, no recurro a hablar de selecciones y mucho menos de una selección tal vez un poco más desconocida para el panorama internacional, que afortunadamente es mi país y también es el país de mi acompañante aquí, de Javier del Cid. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te encuentras? Para todos aquellos que no te conocen, presentarte un poquito. ¿Qué tal, Andrés? No, hombre, un placer estar acá con vos, contigo, platicando acerca de la selección de Guatemala, que acaba de terminar un verano. Bueno, en Europa creo que es más popular lo de decir verano. Acá en Guatemala realmente podríamos decir que pasamos en la misma estación del año todo el año, ¿verdad? No es muy marcado el verano, del invierno, de la primavera, del otoño, ¿verdad? De hecho, esas dos no las tenemos, pero contento de estar acá. Terminó un mes de junio trepidante para la Selección Nacional de Guatemala. Arrancamos el mes, increíblemente pensábamos que iba a ser solo el mes de junio, y pues los Chapines, esa gran selección liderada por Luis Fernando Tena, pues nos emocionó con una gran Copa Oro. Un triunfo también arrancando el mes contra República Dominicana, que nos mete a la tercera ronda de la clasificatoria. Un mal partido en Jamaica, pero luego se limpiaron la cara en Jamaica, contra Jamaica en la Copa Oro, y es una Copa Oro ya histórica porque un tercer lugar que nunca había conseguido la selección guatemalteca. Así que, bueno, aquí para platicar con vos este tiempecito, y qué mejor que platicar de fútbol guatemalteco, que es lo que nos apasiona. Sí, es algo que tal vez no recurrimos a hablar y que tal vez muchos de ustedes no recurren ver, oír o escuchar estos análisis. Así que por lo menos tienen algo diferente hoy. Hoy tienen un plato exótico para todos ustedes. Y es que como ya lo adelantó Javier del Cido, vamos a hablar tanto de Copa Oro como de eliminatorias mundialistas. Vamos a repasar más o menos cómo le fue a la selección guatemalteca, cómo, bueno, qué es lo que le depara, cómo sale parada de esta Copa Oro. Pero antes quiero pedirles a todos ustedes que primero sigan a Javier del Cid en todas sus redes, que ya las estarán en pantalla, que me sigan a mí, ya las tienen abajo en la descripción, y asimismo que se suscriban, que le prendan a la campanita y que dejen en los comentarios todo lo que quieran, tanto sea amor, hate, lo que ustedes deseen. También déjenos saber qué es lo que ustedes esperan de esta selección guatemalteca, qué les pareció este verano, qué le falta, qué les sobró, qué fue lo más que les gustó a ustedes. Todo eso es bienvenido para que tengamos al menos una pequeña interacción. Y bueno, comencemos con yo creo que lo más conocido, lo más positivo también, que fue la participación ya histórica de la selección guatemalteca en Copa Oro, ya que a pesar de que se cae 2-1 ante Estados Unidos en semifinales, es una es un hecho histórico el que la selección chapina haya llegado hasta esta instancia. Y para comenzar sobre este tema, quiero preguntarte para todos aquellos que tal vez no lo vieron o que tal vez no pudieron ver toda la Copa Oro en profundidad, preguntarte qué fue lo que hizo Guatemala para competir tan bien, tanto en Jamaica, bueno, tanto contra Jamaica como contra Canadá y sobre todo contra Estados Unidos. Eh, Creo que otra vez tenemos la misma tónica en la Copa Oro, la Copa Oro del 2023, donde Guatemala también avanza de ronda, termina avanzando de líder en un grupo también un poco complejo contra Guadalupe, Cuba y Canadá. ¿Quién iba a decir que Guatemala iba a salir líder de ese grupo hace 2 años? También clasifica a la siguiente ronda, termina perdiendo 1-0 contra Jamaica. Tal vez ese partido sin tanto brillo, pero daba la sensación de que Guatemala estaba para competir esos grandes partidos. Luego, Guatemala cae en un bache porque le toca en la Liga de Naciones, en las últimas 2 ediciones de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que prácticamente se juega de igual manera que en Europa, que la Liga de Naciones de Europa. Eh, Entra en un bache donde no termina de levantar cabeza, no termina de levantar la mano. Le tocó un grupo primero contra Panamá, donde termina siendo goleado 3-0 allá en Panamá. Luego, la siguiente edición le toca un grupo contra Costa Rica, donde también termina siendo goleado 3-0 allá en San José de Costa Rica. Y entonces uno llegaba a la Copa Oro con algunas dudas, porque la eliminatoria de la Copa Oro, porque hay una clasificatoria, un play-in, que Guatemala le tocó jugar contra Guyana. De hecho, Guatemala pierde el partido de ida allá en el Caribe, y termina pues remontando, no le sobraba nada a la selección guatemalteca, no le sobraba absolutamente nada en esa eliminatoria contra Guyana, y termina entrando pues de última hora a la Copa Oro, y entonces había muchas dudas. Luego el sorteo de la Copa Oro lo deparó
con Jamaica, una potencia caribeña, me animo a decir que el gran favorito a estar en el Mundial del 2026 representando al Caribe. Le tocó bailar con Panamá, el gran favorito también de Centroamérica y de los equipos que mejor le ha competido a Estados Unidos y a México en los últimos, me animo a decir, 5 años, metiéndose a finales de Copa Oro, metiéndose a finales de la Liga de Naciones. Y estaba también Guadalupe, que quiera que no es un rival complicado, no es una selección FIFA, porque Guadalupe no juega la eliminatoria del Mundial, pero sí es una selección avalada por CONCACAF, al ser un estado de ultramar de Francia, al igual que Guyana Francesa, por ejemplo, otro de los rivales recientes de Guatemala. Entonces uno voltea a ver el calendario de Guatemala en la Copa Oro y decía, acá está complicado que Guatemala logre pues tal vez ser segundo lugar, tal vez aspirar a ganar un partido y sacar la calculadora, como normalmente decimos acá, que Guatemala históricamente ha estado ligado a la calculadora, siempre llegando a las últimas fechas, necesitando de ganar y necesitando de que otro equipo haga otra cosa. Es lo complejo que hemos tenido históricamente en Guatemala. Pero ¿qué pasa? Que nos presentamos en California, en la cancha del Galaxy, y pues terminan ganando 1-0 a Jamaica. La segunda fecha contra Panamá en Austin, terminan perdiendo 1-0, también con alguna sensación de incertidumbre porque el partido no fue el mejor para los chapines, pero en la tercera ronda, en la tercera jornada, quiero decir, pues le tocaba a Guadalupe, al igual que en la Copa Oro anterior, hace 2 años, donde llegaron con la chance de clasificar, sí lograban vencer a Guadalupe, y un partido que al principio parecía muy cómodo, porque Guatemala se llegó a poner 2-0 muy rápido, incluso marca un tercer gol que se le termina anulando, una tremenda actuación individual de Olger Escobar, un juvenil de 18 años apenas, y termina clasificando Guatemala. Luego tocaba bailar contra Canadá, y uno decía, bueno, está Canadá que viene de golear a Honduras, de avanzar en un grupo también complejo contra El Salvador y contra Curazao. Guatemala no creo que tenga muchas chances, pero hace un partido muy interesante Guatemala ante Canadá. Hace tener muchas dudas al conjunto canadiense. Y luego, pues, termina pasando en los penales. Los penales, algunos dicen que es una lotería, pero también hay que tener un poco de suerte y demás. Y le toca bailar contra Estados Unidos. Me preguntabas, ¿cuál es la certeza? ¿Qué es lo que hizo Guatemala? Creo que Guatemala se la termina creyendo. Creo que a Guatemala le cae muy bien jugar en las canchas norteamericanas. Creo que el ser local en Norteamérica, porque eso es un tema que tal vez no estamos dimensionando y que tal vez uno desde afuera no lo ve tan serio. Guatemala juega de local en cualquier estadio de Estados Unidos, contra cualquier rival. Lo vimos hace poco en las semifinales contra Estados Unidos. Había mayoría guatemalteca en San Luis, Missouri, gente de todos los estados viajando para estar de cerca con su selección. Entonces, las buenas canchas que tiene la MLS y la NFL, porque jugaron en el estadio de Minnesota, que es un estadio de 70,000 personas y es una cancha impresionante, y el resto de canchas de la MLS le cae muy bien al conjunto guatemalteco. De ahí, ¿qué hizo Guatemala? Creo que presionó alto cuando había que presionar alto, creo que se la creyó cuando había que creérsela, y creo que fue un rival muy incómodo para Jamaica, para Canadá y sobre todo para Estados Unidos. Puntos altos de individualidades que salen a relucir en esta Copa Oro, quizás de jugadores que no estaban dentro de esa nómina y dentro de la mecánica que tiene la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, como el caso de Steven Robles, que realmente era un jugador que no iba a ir a la Copa Oro. No estaba ni convocado para el microciclo previo a la Copa Oro, termina entrando por una lesión de otro jugador. Hablamos también de Darwin Lom, que termina siendo un taco impresionante para asistir a Oscar Santis contra Jamaica. Un jugador que si no fuera por la lesión de José Martínez, el delantero de Municipal, tampoco hubiera ido a la Copa Oro. Sí es de la mecánica de la selección, pero no estaba convocado, no estaba dentro de la nómina. Entonces creo que se juntaron muchas cosas y vuelvo y repito, creo que el calor que le da la afición guatemalteca a Guatemala en Estados Unidos, las buenas canchas, hacen que estos buenos jugadores saquen su mejor versión. Yo incluso lo he dicho en mis redes sociales, Guatemala debiera consultar a la FIFA y a la CONCACAF si no puede ser local en Houston, en Carson, en New Jersey, en Miami, en donde se les ocurra, porque creo que podría irnos muy bien. Bueno, no sé si eso se puede. México seguramente en algún momento lo ha pensado porque también tiene cierta ventaja en Sí, Norteamérica. Pero ahora has hablado, bueno, hablaste de la presión alta, que creo que es un tema que me interesó mucho esta selección. El ver a una Guatemala que históricamente era un equipo que se replegaba, que sí. jugaba al pelotazo. Un equipo que ya en la Copa América, perdón, en la Copa Oro de 2023 se vieron un poco esos tintes de una selección que buscaba salir jugando desde atrás, que buscaba proponer un poco más con el balón, que no era tan directa como, bueno, como casi hemos sido toda nuestra vida.
Y ahora vemos una consolidación de esta idea. Creo que Tena se ha visto la confianza y los frutos de justamente este tiempo que se le ha dado al técnico mexicano. Pero bueno, hablamos de los puntos positivos, pero ahora, nos guste o no, por más de que la flechita esté en alto, por más de que hayamos caído con la cabeza en alto, valga la redundancia, eh, se termina cayendo la selección de alguna u otra forma. Y la pregunta aquí es, ¿qué le faltó a la selección para completar este milagro? Que hubiera sido llegar a la final. Hay un video en redes sociales ahorita en la previa de este partido contra Estados Unidos que se hizo viral, creo yo, en Twitter, en X, de la charla que Luis Fernando Tena le da a la selección mexicana olímpica, a la sub-23, que le gana la medalla de oro a Brasil en Londres en el 2012, esa histórica medalla para México. Y menciona algo muy importante, Tena, en esa charla. De hecho, yo nunca he visto un Tena tan caluroso, tan Tan excitado, expresivo. expresivo, como en esa charla. No sé si en el camerino guatemalteco lo es así, esperaría que sí. Aunque Chava Reyes, que es su asistente, también hace las de motivador en algunas situaciones. Es lo que me cuentan, es lo que me cuentan. Y decía Atena en esa charla previo a enfrentar a Brasil, eh, tenemos que ser respetuosos, sí, pero tenemos que faltarles el respeto, futbolísticamente hablando. Y luego decía, tenemos que estar concentrados desde el minuto cero, desde la primera jugada. ¿Y qué ha sido esta Guatemala? Esta Guatemala ha sido respetuosa porque respeta a todos los rivales, pero les falta el respeto. Le ha faltado el respeto a Estados Unidos. Le faltó el respeto a Canadá futbolísticamente hablando. Lo hizo contra Jamaica. Seguimos esperando que le falte el respeto, por ejemplo, a una selección como Panamá, que ojalá sea ahora en la eliminatoria. Qué mejor momento. A Costa Rica, le ha ganado a Costa Rica, le ha hecho muy buenos partidos. A Honduras también le ha ganado, a El Salvador, bueno, entre otras cosas. Lo que le faltó a Guatemala contra Estados Unidos es el segundo punto que dijo Tena, el estar concentrado desde el minuto cero, que contra Canadá hay una jugada en los primeros minutos, un centro desde la izquierda, que pasa saludando a toda el área, le queda creo que a Buchanan, y Buchanan termina rematando, casi que con la portería enfrente, y la pelota se va para arriba. Si esa jugada entra, el partido por supuesto que cambia. ¿Qué pasó? Que con Estados Unidos, la primera que tuvieron, iba para adentro. Esa concentración no estuvo. Esa suerte también que a veces juega, que el disparo que Navarro suelta, lastimosamente le queda a Diego Luna, que es un grandísimo jugador y una técnica tremenda, y un jugador muy habilidoso y muy pícaro, que está siempre ahí buscando, que Rosales, José Rosales, el Chema, no está listo, no se lo espera, lo agarra desprevenido. Entonces, Guatemala respeta a todos los rivales, le falta respeto a todos los rivales, pero lastimosamente contra Estados Unidos faltó ese segundo tema que mencionó Tena en esa charla del 2012 a México, el estar concentrado del primer minuto, porque en ese caso México tenía enfrente a Brasil, ahora teníamos enfrente a Estados Unidos, tuvimos enfrente a Canadá, son jugadores que juegan a otro ritmo. Estados Unidos lleva una selección alterna, no lleva sus principales figuras, pero aún así, Guatemala, ¿cuántos jugadores en la MLS tiene? Hablamos de Nico Hagen, que apenas si juega en la MLS, Aarón Herrera sí que es una estrella dentro del fútbol de la MLS y muy querido y es un jugador muy regular, pero de ahí paramos de contar, no tiene más jugadores dentro de la dinámica de la MLS, que quiera que no es un escalón o dos escalones arriba del fútbol guatemalteco. Sí, eso tienes toda la razón. Y a mí me gustaría mencionar también un tema que creo que no se ha mencionado mucho, además del tema justamente de la concentración. Yo creo que hay una tendencia en el, no sé si es en la idea de Tena, en los jugadores o qué, pero a jugar mucho al centro. Yo entiendo de que Aaron Herrera y el Caballo Morales de Gran Copa Oro hayan sido tus dos Sí, mejores futbolistas. Entiendo de que el gol contra Canadá viene por justamente un centro desde la banda de Oscar Santis. Pero lo que yo no entiendo es cómo teniendo a alguien como Rim, como Chris Richards, que son dos armarios, y que nos guste o no, Guatemala no somos conocidos por ser los más altos. Es más, el promedio de altura de nuestros delanteros es de 1,78. El de Estados sí. Unidos se eleva a más de 1,80. Eh, yo no entiendo el por qué la insistencia en jugar por las bandas, el buscar el centro, por más de que nos haya servido en mayor o menor medida, y por qué haber ignorado tanto el carril central. Es más, se ve como el gol contra Estados Unidos viene de una combinación, bueno, combinación entre comillas, entre el Kimi y Olger, que viene justamente a los minutos de entrar, se juntan en el carril central,
Kimi agarrando marcas y Olger aprovechando y rematando. Es algo que se vio contra República Dominicana, que cuando cambia el partido es cuando entran estos jugadores que tienen mucha Esos más dos. calidad por el carril central y es donde se termina explotando, donde hay muchos más movimientos pendulares, donde se aprovechan las bandas justamente por el hecho de crear peligro también por dentro. Creo que es algo que le faltó a Guatemala, el diversificar sus opciones. No sé cómo lo ves tú. Eh, Hubo mucha polémica aquí en la previa del partido porque cuando se descubre horas antes del compromiso que Pedro Altán, que venía siendo muy criticado en los últimos partidos, que no había tenido el mejor partido contra Panamá, por ejemplo, donde se le dio 45 minutos y no brilló, y de hecho se le vio fuera de ritmo y se le vio no con la dinámica que normalmente vemos a Pedro Altán, que Pedro Altán es un jugador muy talentoso, me animaría a decir que de talento y de técnica, una técnica depuradísima, una pegada espectacular, una pierna zurda muy educada, es un jugador que jugaba futsala de niño, entonces quiera que no es un jugador con otra dinámica. En la Liga Nacional se ve muy bien, pero cuando lo trasladas, por ejemplo, a enfrentar a centrales de 1.90, de 1.92, como los centrales de Jamaica, de Panamá, de Canadá, de Estados Unidos, o la propia Guadalupe, que también quiera que no son jugadores franceses, pues es donde se empieza a ver un poquito mal. Todo el mundo dice, Pedro Altán, sí, para cerrar partidos, pero creo que es lo que quería Tena. Volvemos al inicio de tu comentario. Creo que Tena es lo que buscaba, intentar que la pelota cayera con Altán, reforzar Altán con lo que podía llegar desde atrás Rudy Muñoz, que Rudy Muñoz también es un jugador muy interesante porque puede jugar como un extremo, pero también Tena lo ha utilizado como un interior por izquierda. Y Robles, que a mí es un jugador que me maravilla, es un jugador impresionante, con un músculo tremendo, con una garra espectacular, que te defiende así como te ataca, que te puede jugar como lateral, como interior, como incluso como extremo. Creo que eso es lo que buscaba Tena, reforzar un poco el medio campo con el músculo de Robles y la creatividad de Rudy Muñoz con Altán para intentar incomodar a esos dos roperos que vos mencionás como los dos defensores centrales de Estados Unidos. Hay un par de jugadas en el primer tiempo de Guatemala a Estados Unidos donde Altán arranca, le cometen la falta, hace que le saquen un par de amarillas a un par de jugadores del equipo rival, de los estadounidenses, pero no termina de cuajar la idea. Es una posición, la del 10 de Guatemala, o la del creativo, que anteriormente la ocupaba Alejandro Galindo, que era un jugador un poco más portentoso, pero que viene Galindo teniendo un año de espanto en Municipal, realmente ha jugado muy poquito. Entonces no, ni siquiera lo convocaron. Imagínate cómo estará Galindo, que era de los hombres preferidos de Tena, de los capitanes incluso de Tena, que ni siquiera entró en la nómina de 23, 26 jugadores para la Copa Oro. Todo el mundo esperaba ver a Olger, y creo que es la duda que tenemos, ¿no? Porque cuando ingresa, pues termina anotando el gol, hizo un gran partido ante Guadalupe, los minutos que tuvo contra Canadá también creo que no estuvieron mal. Y quiero acá hacer un comentario que yo hacía también en mis redes sociales. Este tipo de jugadores, Olger, Kimi, Aarón Herrera, Rubio Rubín, me animo a decir, no sé si me faltará alguno, Matt Evans, que no jugó, lo de Damián Rivera Rivera. también, que no jugó. Son jugadores que crecieron en la dinámica de la MLS, en la dinámica de Estados Unidos, en la dinámica de que ellos no se sienten inferiores. Y aquí voy a mencionar esto, aunque se escuche mal. Ellos no se sienten inferiores a Estados Unidos y a Canadá. Ellos terminaron creciendo con ellos. Aarón Herrera y Rubio Rubín jugaron en la selección de Estados Unidos. ¿Me entendés? Y eso es contagioso, porque vos ves al Pelón Robles, a Steven Robles, que es un muchacho de casi 30 años, que creció en barrios muy humildes y muy populares de Guatemala, al igual que Rudy Muñoz, al igual que el Caballo Morales, los ves que se contagian de esa igualdad, ¿me entendés? Que es una muy buena igualdad, que te va a servir para la eliminatoria. Vos no sos inferior a mí. Claro, puedes jugar en Europa, puedes jugar en la MLS, puedes jugar en Sudamérica, puedes jugar en donde sea, pero al final estamos jugando fútbol y acá estamos. Ese momento donde un asistente de Canadá pasa golpeando a Santis como intentando incomodarlo, no sé si lo viste en redes Sí, sociales, sí. y Santis se le queda viendo con una cara de, ¿y este quién es? ¿Dónde emparejamos a este? Yo soy Oscar Santis, estoy acá, el partido está 1-1, no me has ganado nada, claro, vos sos canadiense, yo soy guatemalteco. Eso me gustó de estos partidos. O la Me misma gustó imagen. que se la terminaron creyendo. O la misma imagen de Buchanan encarándose con el Pelón Robles, que ahí terminó siendo un meme. Terminó De siendo meme, sí, sí. que yo me muero de la risa viendo todos los comentarios relacionados a esa foto.
Bueno, y concluyendo con este tema de la Copa Oro, que lo vamos a terminar ligando con el tema de clasificatorias mundialistas, algo rápido. Preguntarte cuáles son tus conclusiones generales de esta Copa Oro con la selección guatemalteca. Me da miedo que venga septiembre, que venga octubre, que venga noviembre y que no veamos esta misma calidad, que no veamos esa presión alta. Porque para septiembre, ahorita estamos en 3 de julio estamos grabando esto. Falta todo julio, falta que los jugadores terminen de hacer esa pequeña pretemporada que van a hacer en sus clubes de la Liga Nacional, que se metan a la dinámica de la Liga Nacional, que los jugadores de Antigua y Municipal, por ejemplo, se metan también a la dinámica de la Copa Centroamericana. Eh, Falta terminar julio, falta arrancar agosto y los días de septiembre. Me da miedo que no veamos una selección así de intensa, así de creyéndosela. Me da miedo. Se habla de un par de partidos amistosos previo a las eliminatorias, se habla de 2 partidos amistosos en Estados Unidos, de hecho creo que hay uno confirmado ya contra El Salvador, están buscando otro, obviamente sin legionarios, sin jugadores de las grandes ligas, digamos, solo jugadores locales, porque el resto no lo prestan, no lo prestan. Entonces me da un poco de miedo eso, de que la expectativa sea muchísima y llegue el mes de septiembre y vayamos a jugar a la zona 6 capitalina, acá en el Cementos Progreso, donde va a jugar Guatemala la eliminatoria, y no veamos esa misma dinámica, entonces la gente pues no esté tan contenta. Pero de ahí me deja una muy buena sensación de que se puede, de que Panamá no está tan lejos, al final de cuentas el principal rival. Me da la sensación de que Surinam también es un equipo a tener cuidado para la eliminatoria, porque le hizo un gran partido a Costa Rica, y me da la sensación de que en este momento El Salvador no es rival para Guatemala. Habrá que ver en septiembre, como te digo, falta mucho, y en El Salvador están poniéndole mucha atención a su selección, está metida el tema político, está metido el tema del gobierno también, invirtiéndole a la selección y poniéndole ojo a eso. Pero me da una buena sensación de que si seguimos en esta tónica, creo que el Mundial está cerca. Ojalá nos alcance para septiembre, salir vivos del mes de septiembre, salir vivo de las 2 visitas que tenemos en el mes de octubre y cerrar en casa el mes de noviembre, porque CONCACAF y sus locuras, pues tiene un calendario también atípico. A Guatemala le toca uno de local, uno de visita en septiembre, luego le toca visitar 2 veces en octubre y cerrar de local en el mes de noviembre. Así que lo tiene todo Guatemala para poder llegar con vida ese mes de noviembre y que sea una fiesta patria prácticamente en noviembre e intentar clasificar al Mundial. Ok, y ahora quiero hablar un poco más de lo que le depara a la selección con Sí. cada uno de los rivales. Y es más que nada hablar de qué cambia de la expectativa o de cara a estos partidos con cada uno de estos rivales, tanto con El Salvador, Surinam y Panamá, sobre todo Panamá, después de lo visto en Copa Oro. ¿Qué cambia de lo que se hablaba antes, o incluso dejemos antes, después del partido contra Jamaica en eliminatorias, Sí. a ahora después de este partido contra Estados Unidos? ¿Qué cambia? Yo lo decía después de vencer a Jamaica, que tal vez el partido, en este momento solo había una jornada disputada, podía ser que clasificaras, podía ser que no, pero era un partido para mandar un mensaje, para levantar la mano y decir, ojito El Salvador, ojito Surinam, ojito Panamá. Sí, hemos sido una selección que históricamente Panamá nos ha sacado ventaja en los últimos años, pero con este resultado en Panamá se la están pensando 2 veces. Están pensando, ojito que Guatemala y viene mal, valentonada, y viene en ritmo, y viene sacando buenos partidos, y no vaya a ser que acá tenemos una mala noche, como la ha tenido Panamá en las últimas eliminatorias, porque Panamá termina yendo a su único mundial, dicen por una ayuda arbitral de un guatemalteco, por cierto, de una jugada muy polémica. Después falló en la eliminatoria rumbo a Brasil, falló en la eliminatoria rumbo a Qatar, donde parecía que estaba encaminada a clasificar a su segundo mundial. Entonces es una Panamá que también ha dejado muchas dudas y ahora termina perdiendo un partido que no tenía que perder contra Honduras. Entonces creo que sale reforzada Guatemala también de eso, ¿no? De cómo te ve el resto de la CONCACAF, del respeto que ganaste en México porque tenés un entrenador que quiera que no es medio querido dentro del medio mexicano. Hay cierta nostalgia en el mexicano de decir, ahí está Tena, el que nos llevó a la Copa, a la medalla de oro. Y todos los medios mexicanos hablan muy bien de Tena y de la selección guatemalteca. El propio Vasco Aguirre ha hablado muy bien de él. Las palabras de Pochettino también felicitando a la selección de Guatemala, un entrenador de clase mundial, hablando muy bien de la selección chapina. El Salvador se vio mal en esta Copa Oro. Fue el único equipo que no logró anotar. Entonces creo que también en El Salvador, ahora ya, bueno, antes nos veían más parejito,
dicen, no, este partido, Guatemala es el rival a vencer. Tal vez antes veían que era Surinam, que era Panamá, ahora El Salvador nos ve con mejores ojos. Y seguramente será muy complejo ver qué dicen en Surinam, porque el Caribe termina siendo muy misterioso, ¿no? Incluso las grandes potencias caribeñas terminan teniendo mucho misterio de quién llevan, a quién no llevan. Surinam tiene una estrella en la Real Sociedad como Becker, que no termina yendo a esta Copa Oro ni a la eliminatoria porque está lesionado, pero seguramente para el mes de septiembre estará disponible y es un jugador élite. Es un jugador que juega en las principales ligas contra los mejores equipos del mundo, contra los mejores jugadores del mundo. Entonces me imagino que también va a ser un rival a tener cuidado lo de Surinam. Y tiene mucha gente neerlandesa, tiene mucha gente de la liga holandesa y de las ligas europeas. Entonces creo que Guatemala ganó eso, un poquito de respeto y un poquito de que no menospreciemos a estos, porque puede ser que nos peguen un asustón, como ya le pasó a Jamaica, como ya le pasó a Canadá y al propio Estados Unidos. Yo lo que principalmente veo es que me recuerdo que al momento del sorteo uno estaba con los dedos cruzados de ojalá nos toque Costa Rica porque es la cabeza que más Ajá, menos peor, es la menos peor. sí. Ojalá nos toque esta isla, ojalá nos toque este equipo, que no nos toque Trinidad y Tobago, que no nos toque este. Estábamos muy escépticos, muy conspiranoicos y yo creo que ahora el punto de vista es positivo. Me recuerdo que antes era, uy, es que Surinam tiene jugadores europeos. Es que El Salvador nos ha costado, nos ha sacado empates y Panamá está muerto. Ahora veo, al menos del lado de la gente, la gente que ve a Surinam y a El Salvador como, ok, estos son victorias, al menos 3 de 4 victorias, y a Panamá hay que ir a jugarle a Ciudad de Panamá al tú por tú. Sobre todo porque a Panamá vas a salir rápido de ellos. La segunda fecha es contra Panamá. Y lo platicaba yo con algunos colegas, entre broma y broma, decíamos, y si en Panamá, por ejemplo, cae aquellos diluvios que caen en Panamá, aquellas noches de eliminatoria de diluvios, que han habido varios, donde cae una lluvia espectacular, donde el Robert Fernández no se puede transitar bien la pelota, y Guatemala se para bien y se ordena. Un punto en Panamá es una ganancia. ¿Sí? Ir a sacar un punto a Panamá, estamos hablando de algo histórico, de que le estás quitando 2 puntos en casa al principal favorito a estar en el Mundial, a un equipo que le compite a Estados Unidos, a México y a Canadá, de un equipo panameño que aspiraba en esta Copa Oro a estar en la gran final, por ejemplo, a repetir final. Que su meta no era clasificar a semifinales, no, su meta era intentar ganar el torneo. Y que al final de cuentas termina perdiendo, termina cayendo en esos cuartos de final. Sí, el respeto que se ganó en esta Copa Oro es eso, ojalá mantenerlo y ojalá trasladarlo a la cancha en ese debut contra El Salvador, acá, trasladarlo, dar un golpe en la mesa, ganar bien, ganar sin dudas, ganar categóricamente para que en el resto de países te digan, bueno, ojo con esto, y luego ir a hacer un partido interesante, ir a hacer un buen partido a Panamá, y quien quita, imagínate salir con 4 puntos de una primera doble fecha, y esperar cómo le va también a Panamá visitando Surinam en la jornada 1, que es también un partido muy interesante donde Panamá podría dejarse puntos. Eso es muy cierto. Ahora vamos con 3 temas rapiditos antes de que se nos acabe el tiempito aquí. Y rápido. Tus porcentajes, ¿qué porcentaje le dabas tú a Guatemala antes de esta Copa Oro para clasificarse al Mundial? ¿Y cuánto le das ahora? Mira, yo siempre lo tuve que Guatemala, sostengo eso, que Guatemala del segundo lugar no va a bajar. Guatemala va a ser el segundo, es decir, se va a quedar muy cerca, o va a clasificar al repechaje, o se va a quedar cerca del repechaje. Hay que recordar que solo 2 segundos van al repechaje. Eh, yo antes lo ponía fijo el segundo, y te decía, tenía mis dudas si nos va a alcanzar para el repechaje, sobre todo porque creo en el grupo de Costa Rica y Honduras va a estar muy marcado que esos dos van a ganar la mayoría de puntos. Y en el grupo de Jamaica y Curazao no sé si va a estar muy repartido, es donde podría aprovecharse Guatemala de eso. Entonces, yo a Guatemala la sigo poniendo como segunda de grupo, fijo, es decir, pero le subo el porcentaje porque Panamá me deja algunas dudas. No es un equipo que yo vea que está categóricamente ya instalado en la Copa del Mundo. Creo que sí se le puede hacer un buen partido y creo que es una selección que a la buena hora ha dejado dudas. La buena hora en la eliminatoria. Claro, le ha ido muy bien en Liga Naciones, le ha ido muy bien en las Copas Oro, que al final de cuentas lo que termina adornándote es una copa.
pero donde todo el mundo quiere estar es en el Mundial, y en las eliminatorias es donde Panamá también ha fallado, y creo yo que se puede aspirar. Digamos que le daba un segundo puesto más descalificado que en el repechaje, y ahora te digo que Guatemala va a estar en el repechaje del Mundial del 2026, como mínimo. Como decimos en Guatemala, que Dios te escuche, en serio. Pero bueno, ahora quiero ir con un tema ya más particular, que es el tema de los futbolistas, en particular de la selección. Y lo mencionabas de que hubo mucha crítica a Pedro Altán. Y saber más que nada de tu parte, de tu punto de vista, ¿qué cambiarías tú de este 11 tipo o el 11 primordial que muestra Luis Fernando Tena? Es difícil porque Tena ha sido un entrenador que se ha casado, en el buen término de la palabra, se ha casado con un 11 y con una base de jugadores y la ha mantenido prácticamente casi en todo el proceso. Han habido cambios, por supuesto, hay jugadores que han bajado mucho su nivel y entonces no han sido merecedores de estar en la selección otra vez, como el caso de Alejandro Galindo o de Andrés Lescano, jugadores que antes eran inamovibles, o Gerardo Gordillo incluso, que ya no lo vemos en la selección nacional. O el propio Antonio El Chucho López, el jugador de Shela ahora, ya no es convocado. ¿Qué cambiaría? Sí intentaría hacer que Olger Escobar empiece a ser un poco más titular, y me gustaría ver a Kimi Ordóñez de titular alguna vez en algún partido que nos sirva. Lo vimos titular en aquel partido contra Jamaica, que era un partido que parecía más una chamusca, como decimos acá, un partido informal, donde ya ninguno de los dos equipos le importaba qué pasaba, y aún así Guatemala se vio muy mal, porque Tena también termina cambiando muchas cosas. Me gustaría ver en la dinámica a Kimi y a Olger de titulares. Creo que Rubio Rubín en estos partidos también sale muy reforzado porque venía siendo muy criticado. Venía sin equipo, venía con poco gol, y creo que su labor como pivote también sale muy reforzado de estos grandes partidos contra Guadalupe, contra Canadá y contra Estados Unidos. Y Lom lo hizo muy bien también en los dos primeros partidos. Lom hace un tremendo partido contra Jamaica, y creo que sus minutos contra Panamá no son malos. Las más claras de Guatemala son en los pies de Darwin Lom. Y de ahí creo que hay poco que cambiar. Creo que el que sale perdiendo más de esta Copa Oro es el inglés guatemalteco Nathaniel Méndez Lain, que termina pues prefiriendo irse a hacer la pretemporada con su equipo, y también tenía su boda en el camino, porque se termina casando Méndez Lain en Inglaterra, y termina pues creo que perdiendo su puesto. Ya no vamos a tener a un Méndez Lain titular, o por lo menos tan titular como lo teníamos. Va a tener que ganarle un puesto a Santis, va a tener que ganarle un puesto a Rudy Muñoz, va a tener que pelearla con el resto de ofensivos. Yo no tengo tan claro de que Méndez Line fuera titular Últimamente ya O no, sea, últimamente ya no, yo pero creo en que una época creo que física... sí. Sí, no, y definitivamente. Y a pesar de que sea posiblemente el jugador que esté en una mejor liga, nuestro Sí. mejor legionario en teoría, yo creo que ya era más verlo como un recurso. Yo creo que un poco Sí, como lo que se habla de Altán. Ponerlo una media hora, creo que físicamente Mendes Line te aporta muchísimo, sobre todo contra equipos de yo me CONCACAF. quedé con la gana de ver a Mendes Line atrás de un 9, como un 10, digamos, como un media punta, o bien jugando de 9. Darle esa libertad de que él se pueda mover en todas las zonas de ataque, no atarlo a una banda. Me quedé con esa duda. Ojalá algún día podamos verlo, no sé cuándo, pero ojalá algún día. Que es lo mismo que opino de Kimi Ordóñez. A Kimi hay que darle las llaves del equipo, las llaves de la casa, las llaves de la ciudad. Son jugadores que tienen que dominar y que tienen que jugar en donde se sientan más cómodos. Kimi Ordóñez, donde se vio muy bien en la eliminatoria sub-20, donde terminó clasificando a Guatemala, voy a decir el solo, aunque voy a hacer mala onda con el resto del equipo que tenía un gran equipo, pero Kimi Ordóñez fue la estrella de ese equipo de Guatemala sub-20. ¿Dónde jugaba? Donde quería, donde apareciera un media punta que bailaba entre los extremos, que bajaba a recibir pelota, que aparecía como un 9, que pisaba el área, que le pegaba fuera el área. Hay que darle las llaves del equipo. A ese tipo de jugadores creo que hay que hacerle eso. Y yo creo que justamente encaja muy bien con el hecho de que Olger jugando en principio desde la derecha es un jugador que se mueve muy bien entre afuera y por dentro, que Santis también es un jugador muy móvil. Creo que al menos a mí, yo he sido gran defensor de Kimi, creo que es ahí donde podría tener un ataque mucho más interesante a Guatemala Sí. y mucho menos predecible, como lo mencionábamos al inicio del video. Ahora, como último tema aquí, hablando justamente de estos futbolistas, hablando de un legionario como Kimi Ordóñez, de Méndez Line, preguntarte después de esta Copa Oro,
qué le depara a la carrera de muchos de los nombres titulares de esta selección guatemalteca. ¿Qué piensas que representará esta Copa Oro para ellos? Pues esperemos que el salto al extranjero, nombres como el Caballo Morales, que fue creo que el mejor jugador de Guatemala en la Copa Oro, nombres como Oscar Santis, que ya jugó afuera, que ha jugado en Georgia, por ejemplo, que ya jugó afuera, que es un grandísimo jugador y la Liga Nacional la domina muy bien. Nombres como Rudy Muñoz también los mencionan, como el propio Steven Robles. Ver dónde va a jugar Nicolás Samayoa, que también creo que fue de los puntos altos en la zona defensiva de Guatemala. Es un jugador de buen porte, de buen recorrido, de buena zancada, es un muy buen defensor central. Habrá que ver si sigue jugando en el extranjero o termina viniendo a la Liga Nacional. Se habla mucho de su llegada Municipal, por ejemplo, uno de los equipos más populares del fútbol guatemalteco. Ojalá y ver más legionarios, que nos serviría que jueguen afuera. Habrá que ver también qué pasa con Nico Hagen, qué tan grave es su lesión y si por fin, teniendo a Hagen sano, Tena se animará a sentarlo, que Tena también de sus predilectos. No tuvo la mejor eliminatoria Nico Hagen contra Dominicana y contra Jamaica. En la Copa Oro fue mejorando de a poco, pero cuando Kenderson apareció contra Jamaica, contra Canadá, quiero decir, se vio muy bien el guardameta de Municipal. Es un buen guardameta, con muy buen juego aéreo, con buen control del área, atajador, ágil, que creo que va a ser un tema incómodo para Hagen, si es que Hagen llega a la eliminatoria de septiembre, si es que le alcanza con la lesión, si Hagen llega sin minutos de juego, ¿qué va a hacer Tena? ¿Va a volver a darle la confianza a Hagen sin minutos de juego o va a preferir poner a Kenderson, que ya le respondió muy bien y que ya se ganó el cariño de la gente? Sí, yo personalmente creo que, al menos a mí, me parece el titular el jugador de Municipal. No solo Sí, por el ritmo, porque en un portero quieres ritmo. Lo mencionaba el Piojo Herrera con Keylor Navas en su momento cuando llegó a la selección. Sin ritmo es muy complicado llamar a un jugador así. Eh, y luego también el tema de que creo que a pesar del error ante Estados Unidos, han habido muchos más errores y más constantes de parte de Nico, que es un tema que no sí, se habla. Y Kenderson creo que tiene algo que es, primero, lanza muy rápido los contragolpes, domina sí. mucho mejor las salidas, y creo que eso es algo que no se tiene con Nico Hagen. Creo que Nico Hagen tiene mucho aval por la trayectoria y por el caché internacional que se puede llegar a tener, Sí, totalmente. pero creo que el titular tiene que ser Kenderson, a mi parecer. Sí, habrá que ver cómo llega, porque de aquí a septiembre puede cambiar muchas cosas. Puede ser que Patrick Schulte se lesione, puede ser que Patrick Schulte lo vendan al extranjero, como tanto se ha hablado en los últimos años, y entonces Hagen empiece a tener la dinámica de la MLS, y entonces Hagen vuelva a ser el Hagen que vimos la Copa Oro anterior, que hemos visto en la Liga de Naciones, que hemos visto en los momentos cruciales, ¿no? Donde Hagen ha sido protagonista. Y no es un mal portero Hagen, pero creo que se le nota a un guardameta cuando llega sin ritmo, cuando llega sin minutos de juego, que es lo que sí tiene Navarro, ¿no? Que tiene la plena confianza en Municipal y que va a seguir siendo el titular de los Rojos. Y veremos, porque dicen que eran 10 semanas la lesión de Hagen. Veremos si le alcanza para estar contra El Salvador y contra Panamá. Bueno, veremos todo lo que nos depara nuestra bella selección de Guatemala. Esto, al menos de nuestra parte, es todo lo que vamos a poder hablar hoy. ¿Algo que mencionar antes de irnos? ¿Algún mensajito para algún panameño en particular, Javier? No, por ahora estamos tranquilos, ya veremos cuando se acerque la fecha. Pero sí hay un par de panameños que creen que son Francia, que son España, que son Portugal, y al final de cuentas es una selección como el resto de Centroamérica. Solo creo superan a Belice y a Nicaragua por poquito, el resto estamos muy parejitos. Y no, hombre, desearte éxitos aquí en tu canal y que no sea la única vez que estamos por acá saludándonos, ojalá nos saludemos para platicar de la eliminatoria en septiembre, octubre, noviembre, y ojalá con buenas noticias para el fútbol guatemalteco. Bueno, ya sabes que aquí es tu casa, que siempre estás invitado, que es un placer aquí tenerte. Uno de mis ídolos personalmente, aquí se los No, presento. hombre. Y nada, eso es todo por hoy. Así que ya saben que aquí con Andrés Artiles siempre hay muchísimo fútbol. Y eso es todo por hoy. Chao.